Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? Bien, tenía ganas de pintar algo, experimentar un rato, y dado que iba a hacer el uso de la regla, se me ocurrió el tema de texturas. Así que de camino vengo a jugar un poco con eso, con las texturas. Y de paso, por ahí le puede servir a alguien. Bien, primero, para comenzar, ¿qué entendemos por textura? Llamamos textura a aquella sensación visual a la que nos lleva ciertas pinceladas en la pintura. Es decir, que al ver una cierta parte de la pintura recordamos o la asemejamos a esa sensación que nos provoca el tocar una pared. Puede ser una textura áspera. Al ver el brillo del metal nos lleva a una textura lisa y dura. Al ver una nube nos da la sensación de suavidad, de una textura suave. Al ver una rosa o plantas nos deriva a texturas ásperas, lisas, suaves, depende de la planta. Creo que se entiende, ¿no? Bien, eso en principio, textura visual. Nos asemeja a una textura que ya conocemos en la vida real. Esa es una posibilidad. Pero además, usualmente en lo que es la pintura hay varias formas de jugar con esta textura visual. Desde tratar de asemejarse a la realidad, tratando de dar el máximo detalle a los elementos de nuestra pintura, es decir, pintar un objeto de metal y se asemeje a la hora de verlo al metal, ¿se entiende? Con el pigmento o las pinturas. Y luego tenemos, cuando trabajamos el semirrealismo también, se da a veces esta situación. Pero también utilizamos estas pinceladas para generar una expresión a la hora de pintar. Es decir, generamos una expresión a través de la textura, a través de nuestra pincelada. Cada pigmento tiene su propio tipo de expresión. Acá algunos ejemplos del óleo y el acrílico. Verán que las pinceladas son bien marcadas, tienen un estilo, tienen una dirección, un movimiento. ¿Se entiende? Más allá de que no se intente generar la textura real de los objetos pintados, sí se busca que las pinceladas sean lo más expresivas posibles y generen lo que el pintor o pintora hayan querido buscar en ese momento, en el momento de pintar. En esta ocasión les vengo a mostrar los clásicos recursos de textura en la acuarela, unos pocos de los muchos que existen, pero espero les puedan servir para empezar a jugar un poco más con esta técnica. Si bien en mi caso yo no la suelo utilizar bastante, a manera de, ok, acá voy a usar esta textura, acá voy a usar esta otra, acá voy a usar esta otra. Simplemente voy viendo si hay alguna que suela servir, si hay alguna que me sirva a la hora de pintar. No específicamente esta o esta o esta, simplemente va ocurriendo, como la acuarela, todo es en el momento. Ok, empecemos. La primera que les voy a mostrar es utilizando algo que la mayoría tenemos en casa, papel de cocina. Y si no es papel de cocina puede ser papel de baño. Este es el método de sustracción que nos permite sustraer pintura. Muchos habrán utilizado el papel de cocina, el papel de baño, un pedazo de tela, ya sea para tratar de corregir un poco, aunque no se logra al 100%, pero sí tratar de corregir un poco la pintura. Nos permite sustraer el pigmento, incluso hacer una especie de degradé de la pintura entre los tonos, si es que lo hacemos suavemente. Para lo que suelo utilizar este método, además de corregir, es también para generar las nubes en el cielo. Es una manera sencilla, fácil y bastante eficiente, ¿sí? Si no tenemos mucha experiencia pintando, podemos hacernos uso de este recurso para poder hacer estas nubes. Para la nieve también cuando hago paisajes nevados y para otras cositas cuando salgo del formato tradicional de la pintura, ¿no? Se puede utilizar de varias formas, sí. Este es el primero, sustracción a través del papel de cocina, de un material absorbente. Después tenemos en un segundo caso a nuestro mayor amigo y enemigo, aunque cada vez más amigo, sí, el agua. Con el agua podemos hacer que se expanda la pintura alrededor de donde ponemos la gota o el rastro de agua. Este recurso lo suelo utilizar mayormente a la hora de pintar experimentalmente, a la hora de generar esas pinturas fuera de lo real. Esto principalmente porque rara vez, si estás tratando de pintar algo tal cual lo ves, es decir, hacer una pintura semi-realista o realista, vas a utilizar este recurso, ya que se te descontrola el pigmento y se te abre la pintura y no da el resultado que usualmente queremos bajo cierto nivel de control que queremos tener a la hora de pintar. Ok, pero bueno, todo tiene un uso.
En algún momento ya le encontrarán el uso y cuando estén pintando libremente o queriendo simplemente hacer un par de manchas en el papel, quizás lo utilizan. Es bastante divertido. Yo lo suelo utilizar bastante este método. No tanto de esta manera, sino con el atomizador, el pulverizador, que lo muestro a continuación. El tercer recurso, el salpicado. ¿Cómo podemos trabajar con el pulverizador? Bien, pintamos una zona y esperando unos segundos, la experiencia les dirá cuánto, empiezan a lanzar estos cientos de gotas de agua y verán cómo empiezan a agujerear nuestro pigmento. Esto también tiene su utilidad cuando no queremos que nuestra acuarela se muestre algo insulsa, plana, sin movimiento. Le agrega ese toque imperfecto que tiene la realidad, ¿no? Esa textura, esas ondas, esas grietas que realmente hay en la vida real. Que puede estar en una pared, que puede estar en el suelo, en la arena. Realmente no hay nada que sea 100% liso, 100% plano. Así que esta es una manera de dar o de saltar de la acuarela a la realidad. De mostrar un poco de imperfección, que queda realmente coherente de acorde a la pintura. Obviamente no se le puede aplicar a todo, pero sí a ciertos trabajos, como urbanismos, paisajes, ciertos objetos como árboles, suelos, mesas, etc. Es bastante útil. Y a medida vas pintando o vas experimentando más, lo que al principio puede ser imperfección, después es un recurso bastante lindo. Sí. Por otro lado tenemos el recurso de la sal. Este recurso es el que menos suelo usar y estoy seguro que me va a salir mal porque tengo sal fina, no tengo sal gruesa, no tengo sal semi gruesa, es sal fina. Recomiendo mucho utilizar un tipo de sal gruesa o semi gruesa, dado que esto consiste en que la sal va a absorber el pigmento y va a generar pequeños puntos blancos donde se haya apoyado. Es decir, sustrae el pigmento, ¿se entiende? Donde estaba apoyado. Entonces, es similar al anterior caso del agua, sin embargo notarán que en el ejemplo anterior las gotas se terminan fundiendo en la pintura, casi transitando suavemente. En este caso, la diferencia es que la sal nos define pequeños puntos blancos, bien marcados. La idea de este recurso es colocar más o menos sal. Depende de cuánto de esta textura requerimos. Cuando la zona pintada está algo seca, esparcimos la sal y esperamos a que seque. La retiramos y obtenemos el resultado. Como dije, a mí no me iba a salir. Se hace con un tipo de sal más gruesa. Acá algunos ejemplos de cómo debería quedar. También se puede utilizar una bolsa de plástico, un pedazo de papel. Es cuestión de ir jugando. Y para terminar, y es de mis texturas favoritas, mi uña. Bueno, no, pero casi. Utilizo usualmente una espátula que actualmente no la estoy encontrando. Hace bastante tiempo que no la encuentro, tengo miedo de haberla perdido, no lo creo, pero debe estar por ahí. Pero en este caso también se puede utilizar una regla, la uña, cualquier objeto o que pueda sustraer o pueda raspar el papel un poco, ¿no? Que pueda generar una presión sin romperlo. Aunque yo a veces suelo romperlo. Sí, no me copien. Suelo utilizar muchas cosas para esta textura, dado que la idea es eso, raspar la zona pintada con algún tipo de objeto. De este modo me gusta mucho y puede utilizarse en diversas ocasiones. Yo la suelo usar mucho para paisajes, tanto para árboles como yuyos, hierbas, pasto, cables, etc. Tiene bastantes usos. Me gusta porque genera una textura bastante contradictoria o que contrasta mucho con lo que es la suavidad de la acuarela, ¿no? Sí. Entonces, es una buena textura. A mí me gusta. En fin, esas son algunas formas de hacer texturas. También se puede utilizar lo que es el crayón encerado, el líquido enmascarador, que son algunos elementos o recursos que te permiten hacer o marcar una zona y que esta zona quede blanco. Acá dejo un video y acá otro, cuyos canales voy a dejar en la descripción. Son materiales que no encontré en mi ciudad, así que me disculpo. Pero bueno, acá dejo los ejemplos. ¿Y qué más? Nada más. También se puede usar un poco el alcohol, te deja una textura bastante interesante. Se utiliza a modo a como utilizamos la gota de agua, ¿no? Así que nada, eso. Prueben, jueguen. Es lindo, es lindo. Más cuando estás experimentando con la pintura, estos recursos vienen excelente y yendo a su propio estilo y su propia forma de pintar. Espero les sirva. Y seguramente van a encontrar más texturas de las acá mencionadas. Así que nada, los invito a compartir si es que conocen alguna otra. Bien, eso.
Ahora sí, como saben, me ayudan mucho con la suscripción, un like si te gustó el video y un comentario si querés compartir alguna otra textura o compartir tu opinión de lo que sea. Nos vemos la próxima. Gracias por ver el video y hasta la próxima, pandas. Bye bye.